Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar ser breve. Bueno, yo me voy a centrar un poquito en el punto de vista desde la pobreza. Acércate. Ah, vale. Que no se me oye, vale. Bueno, me voy a centrar un poquito en lo que es SEAPN, que es la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y en concreto en Euskadi. ¿No se oye? Más cerca. Vale. Hablaré un poco más alto, a ver. Bueno, primero recordar que estamos hablando el día 17 de octubre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, y que a fecha de hoy todavía hay 2.800 millones de personas que viven con menos de $2 al día, que en Europa en los últimos 4 años hemos pasado de 80 millones a 115 millones de personas en situación de pobreza, y que en el País Vasco hay 465.000 personas en pobreza y en riesgo de exclusión social. Y estos son los grandes datos que hoy hay que sacar a la luz, ¿no? Lo segundo es salirme un poco del guión. Leyendo últimamente, decía, no me acuerdo qué filósofo, que innovar es estudiar lo que mucha gente ha estudiado, ver lo que mucha gente ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Bueno, yo he llegado hasta ver lo que mucha gente ve. Lo de pensar algo diferente todavía no. Pero bueno, os voy a contar cosas que no os van a sonar a nuevas seguramente, pero yo creo que es importante decirlos. Es decir, el problema de pobreza y exclusión que tenemos no es culpa de la crisis. Eso es un cuento chino. La crisis agrava la situación de pobreza que ya existía antes. Antes de que existiese la crisis, había mucha gente en situación de pobreza y exclusión. Y la crisis agrava esa situación, pero no es la causante de la pobreza. Las causas de la pobreza, desde nuestro punto de vista, la principal causante es el modelo socioeconómico que tenemos. Un modelo socioeconómico donde lo que prima es el interés económico de una pequeña parte de la población a costa de otra parte de la población. El lema que salía hoy, la manifestación en Madrid, era contra la riqueza que empobrece. Y ese es el gran problema que tenemos. Y la crisis es algo que lo agrava, insisto, pero no es el verdadero origen. El verdadero origen es el modelo socioeconómico que tenemos, modelo capitalista, como se ha citado, y no voy a entrar mucho en eso. En segundo lugar, bueno, también aquí, como habría que ir dando alternativas, algo así, ¿no? Pensar alguna cosa. Es decir, yo sí que creo que hay modelos alternativos al modelo capitalista. Y en concreto, y por centrarnos en Euskadi, yo creo que hay dos grandes retos y dos grandes cosas que se están haciendo, aunque puedan verse como pequeñas, pero como ya se ha dicho, el valor de lo pequeño, pues también habría que citarlos, ¿no? En principio, lo primero sería el modelo de la economía social, pero más en concreto de la economía social y solidaria, que, bueno, pienso que ya es un modelo en el País Vasco que está bastante implantado, que está teniendo buenos resultados y que pone como centro de la actividad a las personas, con un modelo socialmente sostenible, medioambientalmente sostenible y basado en la ética empresarial al servicio de las personas. Y también en el mundo de la banca tenemos una experiencia como FIARE que yo creo que hay que destacar. Es decir, sí que hay modelos que son alternativos, pueden ser pequeños todavía, cada vez serán más grandes, más sostenibles, más potentes, pero es importante. Y en ese sentido citar a REAS y a la banca ética FIARE, ¿no? En segundo lugar, como causa o como responsable de la situación de pobreza y exclusión que mucha población sufre, desde nuestro punto de vista, es la cesión de la política a favor de los intereses económicos. La política no toma decisiones en función de la ciudadanía, se toman decisiones fundamentalmente en función de unos intereses económicos concretos, de una pequeña parte de la población. Y voy a poner 2 ejemplos a este nivel. Claro, siempre hay excepciones, porque luego siempre hay algún político que se me enfada, pero siempre hay excepciones. Pero en general es así. Podemos ver en la Unión Europea, después de la política de Lisboa, donde se pone el centro a la persona, la cohesión social y tal, se ponen los objetivos de la Europa 2020, donde se habla de la reducción de gases, o sea, una estrategia medioambiental importante, reducir el fracaso escolar también de manera importante, aumentar el número de personas activas y reducir la pobreza y la exclusión. Bueno, de todos esos grandes objetivos europeos, la Unión Europea ha hecho una disciplina blanda, que cada Estado miembro haga lo que buenamente pueda, lo que se le ocurra y pueda. Sin embargo, con el tema económico-financiero ha hecho una disciplina muy férrea. Esto es lo que hay que hacer y de aquí no se sale nadie. Y ustedes ponen estas tasas al déficit público y de aquí no se sale nadie. Son 2 varas de medir. Y es una vara la que interesa, que a eso se pone muy claramente el nivel político, y otra vara que, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Es un poco menos exigente ahí. Eso es muy importante, la cesión de la política a favor de unos intereses económicos determinados. También se podría citar como ejemplo, yo creo que hace un año o así, no recuerdo exactamente el foro, pero algunos parlamentarios vascos contaban que una de las cosas que más duras les había resultado en la política era ver los lobbies haciendo presión dentro de los parlamentos, ¿no?
Yo creo que eso es algo a los que nos tenemos que acostumbrar. Y esto también es importante porque se nos intenta explicar a veces que la situación que tenemos es como que ha llovido. Es decir, como que es un predeterminismo, que alguien había escrito que iba a venir la crisis y que ha pasado esto y no pasa nada. No, las cosas pasan en general porque hay alguien que empuja para que pasen. Y hay gente que empujan para que pasen en una determinada dirección y otra gente que empuja para que pasen en otra dirección. Nada es gratuito y nada es por azar. Las cosas ocurren sobre todo porque la voluntad humana o algunas voluntades humanas quieren que sea así y lo están haciendo bastante bien para que sean así, ¿no? Dicho esto, la crisis sí, la crisis también ha influido en la situación de pobreza y exclusión. En concreto, en el País Vasco, la crisis ha hecho que la población tradicionalmente en situación de pobreza y exclusión se cronifique y que una parte de población que vivía en situación de vulnerabilidad, al perder ingresos, al perder empleo, al precarizarse sus rentas, vayan cayendo en la pobreza y en la exclusión. Eso está claro. Pero también es muy importante la respuesta que a la crisis se le ha dado. Es claro que la política de austeridad que se da como respuesta a la crisis, e insisto, y que se da desde una visión tecnócrata como que es lo único que hay que hacer, es lo que nos está llevando también a una devastación de lo social. Clarísimamente. Sean Jones, coordinadora de políticas de la Unión Europea, decía que la prioridad más importante en estos momentos sería detener la devastación de las medidas de austeridad en toda la Unión Europea, que están generando pobreza y exclusión de forma activa, socavando el estado de bienestar y el modelo social europeo, así como una recuperación económica inclusiva. También el propio economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Oliver Blanchard, reconocía el error cometido por el organismo internacional a la hora de recomendar recortes a los gobiernos europeos, ya que no supieron entender que el compromiso de las autoridades con la austeridad acabaría con el crecimiento. Es decir, las políticas de austeridad, en el sentido que se están aplicando en la Unión Europea, son devastadoras. Tampoco quiero que se entienda mal, la austeridad en sí misma no es una cuestión mala, igual llevar una vida austera es buena. Estoy hablando de las políticas de austeridad que se nos están vendiendo, ¿no? Pero también, en nuestro entorno más cercano, consideramos especialmente grave el endurecimiento de los requisitos de acceso a prestaciones y servicios. Y a este nivel, las medidas más radicales desde nuestro punto de vista y perjudiciales, consideramos que han sido 3. La modificación de la ley de extranjería, que condena a una parte de la población a decir ustedes no existen, señores, búsquense la vida como puedan, no existen, no son problema nuestro. También las modificaciones, en concreto en el País Vasco, de la renta de garantía de ingresos producidas en diciembre del 2011, aprobado en el Parlamento Vasco. Se le dice a una parte de la población, usted ya, como no tiene 3 años de empadronamiento, no tiene derecho a esto. ¿Cómo viva usted? Lo veremos. Pero queda fuera de esto. Y además se recorta el importe de la prestación. Nos parece también una medida grave. Y también nos parece preocupante los recortes que está habiendo en el ámbito de la sanidad para muchas personas, especialmente para las personas inmigrantes, ¿no? Estas medidas políticas son decisiones políticas que han tomado personas concretas que votan, decisiones concretas, contribuyen a aumentar la fractura social. Y eso es importante decirlo. En este punto de vista hay que decir, desde este planteamiento, que tenemos que rechazar las políticas de austeridad como totalmente ineficaces, que tenemos que seguir defendiendo los derechos de las personas y, en ese sentido, que mantener el estado de bienestar es posible. Generalmente se suele tender a hablar de una fiscalidad progresista y progresiva. Desde nuestro punto de vista no se trata de ver solo cómo financiamos el estado de bienestar. Lo primero que hay que saber es que todo gobierno tiene un presupuesto y todo parlamento aprueba un presupuesto y decide en qué se gasta ese presupuesto. Se gastará tanto en el TAP y tanto en políticas sociales. Y son decisiones que se toman. No es justificable que se diga no hay dinero para la protección social. ¿Por qué no hay para la protección social y sí para otras cuestiones? Son decisiones políticas y es algo que no viene por mandato divino. Son decisiones políticas que alguien toma. Para finalizar y para acabar, también un elemento que nos parece importante es el nivel de solidaridad, insolidaridad a nivel de ciudadanía. En estos momentos que hay mucha gente que lo está pasando mal, estamos viendo que hay muchas personas que están haciendo unas labores solidarias o unos comportamientos, actitudes solidarias muy importantes, manteniendo a vecinos, amigos, a compañeros, a compañeras que lo están pasando peor. Pero también estamos asistiendo a la peor cara de las personas. Siempre que dicen que hay una situación grave se ve lo mejor y lo peor de las personas. También estamos viendo un rechazo a la implantación de determinadas políticas o servicios sociales. En ese sentido,
¿qué se podría hacer o qué se puede hacer? Tengo que reconocer que me ha costado mucho buscar. Lo primero, yo creo que es lo que no se puede mantener a la ciudadanía es totalmente desinformada y totalmente ajena a las decisiones que ocurren. No se puede tener a la ciudadanía engañada. A la ciudadanía hay que darle cauces de participación, hay que darle información y hay que provocar una ciudadanía activa. Para finalizar, yo también me creo mucho lo de las cosas pequeñas. Carlos citaba el ejemplo de las ligaduras del gigante, que muchas ligaduras, ¿no?, paralizaban al gigante. Yo traigo al recuerdo un refrán africano. Primero, insistir en que es africano, es decir, porque África lo citamos pocas veces con ejemplos positivos. Pues yo quiero citar un ejemplo africano que dice lo siguiente, y con esto acabo. Uniendo muchas telarañas se para a un león. Muchas gracias.